hoy con Cristo a solas conversar. Él te espera con sincero amor. Todas tus lágrimas puede consolar. Entrégate en oración. Buenas noches, bienvenidos a este miércoles de oración. Esta noche vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Antes de esto vamos a orar. Oremos. Señor Jesús, gracias porque nos permites tener un oasis en medio de esta semana. Ayúdanos a entender tu palabra y el mensaje que será trazado, Señor, que sea dirigido por ti, que tú seas el que hables a nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta noche vamos a irnos a la tecnología de la época de la Biblia, en la cual se enviaban mensajes. En este caso eran cartas de amonestación, cartas de amor hacia personas que urgían este mensaje, o a veces no lo urgían, pero querían ser transmitidas en este medio de comunicación. Podemos trasladarnos a la época de Ezequías. Podemos ver en Ezequías capítulo 32, verso 17. Esto es una carta de amenaza y desafío. Y aquí vemos al rey Senaquerib, rey de Asiria, desafiando a nuestro Dios, y al rey Ezequías en ese momento. Y dice verso 17: además, Senaquerib escribió una carta en que blasfemaba al Señor, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: ¿cómo los dioses de otros países no pudieron librar a tu pueblo de mi mano? Tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mi mano. Y clamaron a gran voz, verso 18, en hebreo, al pueblo de Jerusalén que estaba sobre el muro, para espantarlos y atemorizarlos, tomar la ciudad. Hablaron al Dios de Jerusalén como a los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombre. Aquí vemos cómo este rey, por medio de esta carta que envió al rey Ezequías, amenazaba por destruir, no solamente con las armas y el fuego y toda esa maquinaria de guerra, sino con el temor y con el desafío. También vemos otras cartas en la Biblia, por ejemplo, de advertencia. Vamos al libro de Jeremías 36. Jeremías 36, 17. Y aquí podemos encontrar esta historia. 36, 17, que nos habla de Jeremías. Recordemos que ese fue el profeta contemporáneo antes de que fuese sitiada Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Antes de esto, el Señor siempre enviaba a sus mensajeros para que se arrepintieran, para que el mal que les iba a llegar por medio de su arrepentimiento y obediencia al Señor se salvaran del peligro. Y este fue uno de los últimos mensajes que envió el Señor a ese rey en ese momento, pero este rey no quiso escuchar. Y aquí vemos cómo Baruch, que era su escriba, el escribiente, escribió esto. Verso 17, 36, 17. Preguntaron a Baruch: cuéntanos cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Baruch les dijo: él meditaba todo de su boca, y yo escribía con tinta en el libro. Y uno de lo que escribió Jeremías lo vemos en el capítulo anterior, 35, 17. Por eso así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel:
yo traeré sobre Judá y sobre los habitantes de Jerusalén todo el mal que contra ellos hablé, porque les hablé y no escucharon, los llamé y no respondieron. Entonces el Señor estaba diciendo que iba a venir todo el mal sobre Jerusalén, y envió a Jeremías que escribiera este libro, esta carta al rey. Pero ¿qué hizo el rey? Vemos en el capítulo 36, 23. Cuando Jehudí hubo leído 3 o 4 planas, el rey tomó un cuchillo de escribanía, rasgó el libro y lo echó al fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego. Es una carta de amonestación que fue rechazada, ¿cierto? ¿Qué otras cartas vemos en la Biblia? Por ejemplo, una carta de consejo, vemos el apóstol Pablo. Todos conocemos al apóstol Pablo. Una carta de consejo a la iglesia de Corinto. Busquemos acá uno de los cuantos versículos que él envió a los Corintios, a la iglesia de Corinto en Roma. En 1 Corintios 2:10. Esto es una de las cuantas cosas que dijo Pablo a la iglesia de Corinto. Recordemos que en esta iglesia había problemas de divisiones a causa de Pablo, Apolos y Pedro, que no sabían ni cuál era, que querían coger un líder en sí, o sea, tenían preferencias entre los líderes, y entre muchas cosas que había pleitos de la resurrección también que no entendían, de varias cosas personales que ellos tenían conflicto. Pero Pablo envía esta carta, una carta hermosa que a nuestro tiempo nos ayuda a aclarar muchas controversias, muchas cosas que se dan en el mundo cristiano. Y vemos aquí en el verso 2:10, dice: pero Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. El 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son necedad, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Prácticamente Corinto era inmaduro espiritualmente. Aunque se había convertido, tenía cosas todavía del mundo que mezclaba en la iglesia. No se escapa la realidad de nuestro tiempo, que aún nos falta mucho conocimiento acerca de Dios. Le dedicamos tiempo a conocer del mundo, a conocer pero no dedicamos tiempo a conocer el reino de Dios, que allá es para donde vamos. Estamos en un reino mundanal, queremos conocer todo para defendernos y saber sobrevivir o vivir plenamente en este mundo. Pero no le dedicamos al reino de Dios, como dijo nuestro Señor Jesús: mi reino no es de este mundo. Y si nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, debemos conocer cuáles son las leyes, cuáles son los reglamentos del reino del Señor. Seguía hablando Pablo en esta carta a Corinto, dice en el capítulo 3, verso 1 y 2: así, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no alimento sólido, porque aún no podíais soportaros, ni aún podéis ahora. Entonces era grave el caso de Corinto, que Pablo se manifestaba de esta manera, que ellos todavía eran bebés espirituales y que no podía revelarles cosa alguna. Pero vamos a ver la carta que el Señor dejó a su iglesia hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una carta? Es un mensaje oportuno para una urgencia oportuna, para una necesidad en el momento. Para Corinto, esa necesidad de ese pleito, de esa rivalidad que tenían, de que si era Pablo, si era Cefas o Pedro, o si era mismo Pablo y que tenían que adorar, liderar, no. Era la necesidad del momento, y él envió esta carta a Corinto especificando, y muchas cartas que envió. Podemos ver Tesalonicenses, etc. Cartas por ejemplo, de la que vimos de Sennacherib, que eran cartas de amenaza. Pero en el Señor, en el lenguaje de ese tiempo, ¿cierto?, de cartas, nos dejó una carta
a la iglesia de cada momento en la historia. Efeso, Pérgamo, Esmirna, son iglesias simbólicas de las épocas en que la iglesia del Señor, en la redundancia, tuvo que vivir en la historia. Entonces, podemos notar que esto nos puede ayudar a nosotros a ver de que estamos en el último tiempo con esta carta que el Señor nos dejó. Veamos lo que dice en Apocalipsis. Una carta de amor. Todos sabemos que la Biblia es una carta del Señor, ¿cierto? De que Él nos está hablando por medio de ella. Pero en el caso de la Odisea, una carta específica para el tiempo del fin en el que iban a vivir su pueblo en estos momentos. Efeso le escribió el Señor simbólicamente representando a los que estaban en el tiempo de los apóstoles, ¿cierto? La iglesia que estaba creciendo. Y así sucesivamente, la Edad Media, la persecución romana, y Filadelfia, fue la iglesia de la nación, la profeta y sierva del Señor Elena G. de White, que todos hemos escuchado y leído sus libros, que son inspirados por el Señor. Y ahora está la Odisea, que es la última iglesia, que es la iglesia de este tiempo, la iglesia que le va a hacer frente a la apostasía. Y ahí estamos nosotros, hermanos. Estamos en esa carta que el Señor envió y Él quiere que nosotros escuchemos el consejo que el Espíritu habla a las iglesias. Entonces vayamos a Apocalipsis y veamos en el capítulo 3, del 14 en adelante, cuál es esa carta que el Señor quiere que le prestemos atención, que no la hagamos como el rey cuando estaba Jeremías hablando, que lo que hizo fue que rasgó la carta y la quemó, siendo indiferente a ella, y todos sabemos las consecuencias de ese acto soberbio, ¿cierto? Vino el rey Nabucodonosor y empezó a sitiar la ciudad de Jerusalén. El Señor nos quiere librar de todo esto, hermano. Cuando llegue la angustia, cuando llegue la persecución, cuando llegue todo lo que Satanás está preparando para destruir a su pueblo, nosotros estemos anclados en Jesús, anclados en su amor, con la seguridad de que aunque no tengamos nada en la tierra, tengamos la certeza de que nuestro Salvador Jesús ya nos tiene escrito en su corazón, en sus manos, y sobre todo en el libro de la vida, y al frente diga perdonado. Pero para eso debemos hacer caso a su advertencia. La Biblia es clara y nosotros debemos de ser oidores, ¿cierto? Y hacedores de ella. Capítulo 3, verso 14. Dice el 14: escribe el ángel a la iglesia de la Odisea. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, nuestro Señor Jesús. Verso 15: conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío y caliente. Porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Qué nos dice el Señor? Que debemos de ser fervorosos. Así como cuando nos bautizamos por primera vez ardía nuestro corazón, así debemos estar en estos momentos. Ese amor que se ha desvanecido hay que volverlo a calentar por medio de su palabra. Porque eres tibio, frío y no caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Verso 16. Tú dices: yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El consejo que el Señor nos da en su carta, ¿cierto? Que aunque a pesar de que espiritualmente nos consideremos sabios para actuar en nuestra propia opinión, o seguir nuestros propios caminos, o enredarnos creyendo que el Señor nos va a salvar de alguna mala decisión, es que nosotros en nuestra vida espiritual, como le dijo Pablo a Corinto, ¿cierto? Si somos bebés, ¿qué debemos hacer? Ir tomando poco a poco de su leche espiritual, que es la Sagrada Escritura.
Si somos maduros, no nos creamos ricos de que ya podemos vencer la tentación ya sin el Señor, que ya podemos ser fuertes sin conocimiento de su palabra, o conociéndola creyendo que podemos salir victoriosos sin consejo alguno de personas experimentadas en la fe y sobre todo del Señor y del Espíritu Santo que nos habla. No nos debemos confiar en esto, debemos confiarnos en que Jesús es el que nos está socorriendo y el que nos lleva esculpido en su mano y que nos puede hacer victoriosos ante toda prueba. Como dijo el apóstol Pablo, si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Y yo creo que a la persona más erudita en la palabra de Dios, algún momento cae porque es el blanco del enemigo. Entonces nuestra única herramienta es aceptar este consejo. Si somos ricos espirituales, escondernos en Jesús. Como dijo en nuestro Señor Jesús, y nada separados de mí, nada podéis hacer. Verso 18 dice: por lo tanto te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego, para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Cada uno tiene su significado en este libro. Muchos hemos escuchado acerca de qué significa cada uno de ellos. 19 dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Entonces aquí vemos que esto es una carta de amor. Cuando los padres corrigen a sus hijos, más que de que ellos sientan, por ejemplo, los regañen, los corrijan de la manera adecuada, sienten dolor de hacer eso. El papá siente, le duele hacer eso, pero no piensa en el momento, sino piensa en que más adelante ese castigo, esa reprensión lo vaya a salvar de la muerte, ¿cierto? De la muerte eterna prácticamente, que es lo que nos preocupa a nosotros como padres cristianos, que nuestros hijos se pierdan espiritualmente de esa maravillosa redención. Esto es una carta de reprensión que, así como los padres hacen a los hijos, de amor de Dios hacia nosotros. Quiere que nosotros cambiemos, hermano, quiere que nosotros nos preparemos. Este sábado hay Santa Cena, es una oportunidad de aclarar con nuestro Señor de si estamos fallando, de acercarnos a Él, si estamos ofendiendo a nuestro prójimo, si tenemos algún problema con ellos. Sabemos de que si ofendemos a nuestro prójimo estamos ofendiendo también a nuestro Dios. Entonces esta es una oportunidad para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros estemos en contacto con la única salvación que hay. El mundo ofrece muchas, pero la palabra de Dios muestra un solo camino. Él es la carta que nos envió nuestro Dios. Y aquí nos sigue diciendo, en el verso 20, yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando. Muchos dibujos muestran al Señor Jesús tocando, forzando la puerta, o ya la está abriendo, pero Él está llamando para que nosotros hagamos de voluntad, de libre albedrío, abrir la puerta de nuestro corazón y dejar entrar a Él por medio del Espíritu Santo, a que nos escudriñe. Cuando alguien reprende a una persona, cuando un amo o un empleador reprende a su trabajador porque está haciendo, muchas veces el trabajador le da rabia o se siente incómodo: ¿usted por qué me viene a mandar? Pero a veces esa reprensión de ese empleador es para que mejore. Lo mismo del padre con los hijos, lo mismo de un anciano con un hermano. Quiere que el hermano llegue a ser una mejor persona. Lo mismo hace nuestro Señor. Él nos está reprendiendo es porque nos ama y quiere que nosotros abramos esa puerta. Y en la soledad, ¿con quién nos vamos a enojar? Con nadie. En la soledad tenemos que abrir nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, sí, fallé en esto, quiero cambiar. Él nos entiende y Él nos va a ayudar a cambiar eso malo que tengamos. Y Él lo ha prometido.
En su palabra nos dice, la buena obra que empezó la terminará hasta el día de Jesucristo, ¿cierto? También nos habla de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si va a estar con nosotros es porque quiere escuchar. Muchos dicen de que si tú quieres conocer a una persona, vive con ella. Los esposos, la esposa conoce los secretos de su esposo y delante de ella no puede colocar dos caras. Pero mucho cuando estamos allá, muchas personas cuando están con otros muestran otra cara, así cuando están con su esposa o cuando están con su mamá, que los conoce desde que nació. No puede hacer, así quiere el Señor que nosotros estemos delante de Él. Seamos sinceros y vaciemos nuestro corazón, todo lo que tengamos que nos afecte, que nos aleje de Él, colocarlo a sus pies para que Él nos cambie y nos purifique. Lo último que dice acá en esta carta de amor es, el verso 21, al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En el verso 20, la última parte dice, y entraré en su casa y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor te invita esta noche o nos invita a que abramos nuestro corazón. No nos dé pena. La oración no debe convertirse en algo de, bueno, voy a orar porque el hermano me dijo, sí. No, es una comunión con el Señor, abrir la mente a Él y decirle todo lo malo que tengamos, que Él nos va a escuchar. Tengamos fe de que Él lo va a hacer y Él lo hará. Que el Señor te bendiga.